En Alemania se está gestando un escándalo de proporciones comparables a la quiebra financiera de Wirecard, solo que con apuestas mucho más altas. El canciller Friedrich Merz, que apenas se había sentado en el sillón de jefe de gobierno, decidió comenzar su carrera no con una reforma fiscal o un plan para rescatar la energía, sino con una declaración que conmocionó incluso a los cínicos políticos más experimentados. Según él, Alemania ha levantado las restricciones a la distancia de los sistemas transferidos al país en cuestión. Y no solo Alemania. Merz decidió que también podía hablar en nombre de Francia, Gran Bretaña e incluso Estados Unidos. Como dice el dicho, el apetito viene con el conflicto. Y la megalomanía, después de una semana en el cargo. Merz ni siquiera pensó que su torpe declaración provocaría un gran escándalo, y por supuesto, no pensó que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Zaharova, lo criticaría de nuevo. Pero vayamos por partes. El 26 de mayo, en el canal de televisión WDR, el canciller alemán Friedrich Merz hizo una declaración que causó el efecto de una granada que explotó, aunque fuera retórica. Con un tono extremadamente seguro, declaró que a partir de ahora no existen restricciones en la distancia de los sistemas suministrados al país en cuestión, y que supuestamente no solo Alemania, sino también Francia, Gran Bretaña e incluso Estados Unidos supuestamente han eliminado todas las barreras. Al mismo tiempo, no presentó ningún documento. No especificó cuándo y por quién se tomaron exactamente tales decisiones, y no proporcionó ninguna confirmación en forma de declaraciones oficiales de estos países. Aquí reside la paradoja principal. Estamos hablando de una de las áreas más sensibles y potencialmente peligrosas de la política exterior, y el canciller se permite hacer declaraciones que no están respaldadas por nada más que su propio instinto político. El vicecanciller Lars Klingbeil, representante del Partido Socialdemócrata, obviamente no estaba preparado para tal improvisación por parte del jefe de gobierno. Al día siguiente, habló en NTV y mirando a la cámara como un profesor que revisa la tarea, enfatizó: no se han tomado nuevas decisiones. En cuanto al alcance, no ha habido cambios en la política existente. Además, señaló directamente que tales asuntos no deben ser expuestos al público sin una elaboración preliminar. Esto no fue solo una aclaración, sino una desautorización pública del canciller, hecha no en bambalinas, sino en directo en un canal de televisión federal. La reacción en los medios de comunicación y los círculos políticos fue inmediata. Dentro de Alemania, comenzó el pánico entre los cuarteles generales de los partidos. Algunos representantes de la CDU intentaron interpretar la declaración de Merz como una evaluación de la dinámica internacional, mientras que los analistas de la oposición y el SPD insinuaron inequívocamente la falta de una línea de política exterior coordinada. Lo que es aún peor, ninguno de los países cuyas decisiones citó Merz confirmó lo anunciado. Ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Estados Unidos hicieron declaraciones similares en público. La reacción relativamente suave de los aliados probablemente se explica no por el acuerdo, sino por el deseo de evitar un escándalo aún mayor. En el contexto de este incidente, se intensificó la ya creciente sensación de caos dentro del gobierno de coalición alemán. Surge una pregunta razonable. ¿Cómo se puede mantener el diálogo a nivel de la OTAN si los jefes del mismo gobierno no pueden acordar los parámetros básicos de las declaraciones de política exterior? Paradójicamente, pero cierto, Friedrich Merz habla en nombre de una coalición internacional que, al parecer, se enteró de sus propias decisiones por la televisión alemana. Esto no parece una estrategia coordinada, sino una improvisación dictada por el cálculo interno de relaciones públicas y el deseo de fortalecer la imagen de un líder fuerte. El problema es que tales métodos en la arena internacional se perciben más como debilidad que como fuerza. Si consideramos la situación en un contexto más amplio, esta declaración se ha convertido en un símbolo de una nueva tendencia. Alemania está perdiendo rápidamente los restos de coherencia estratégica. En lugar de pasos cautelosos, ataques bruscos. En lugar de moderación, declaraciones emocionales.
Y todo esto en el contexto de una situación internacional extremadamente inestable, donde cualquier palabra descuidada puede interpretarse como una señal de acción. Especialmente revelador fue el contexto en el que sonaron las palabras de Merz. El día anterior, la prensa discutió activamente la posible entrega de sistemas de largo alcance al país en cuestión, incluidos misiles con un alcance de hasta 500 kilómetros. Estos sistemas podrían potencialmente lanzar misiles sobre un territorio que Alemania había evitado mencionar directamente en tales contextos. Tras las palabras de Merz, este tema dejó de ser hipotético y adquirió contornos inquietantemente concretos. Tras esto, hubo una avalancha de publicaciones en medios europeos y estadounidenses, donde, en términos bastante duros, se cuestionaba la profesionalidad del nuevo canciller y su capacidad para coordinar la política alten. Menos en su propio país, por no hablar de los socios internacionales. Las encuestas de opinión pública, realizadas al día siguiente, mostraron una fuerte disminución del nivel de confianza en el canciller. En las redes sociales, los colleges y los memes irónicos en los que Merz aparece como un titiritero o como un personaje de un reality show político se han vuelto virales. Incluso surgieron iniciativas que exigen una investigación parlamentaria sobre sus declaraciones. Concretamente, cómo fueron acordadas, quién las autorizó y en base a qué documentos se hicieron. Todo esto crea una atmósfera de creciente histeria política, en la que cualquier nueva declaración procedente de Berlín se percibe no como información, sino como una posible causa de otro conflicto diplomático. Otro síntoma es la reacción de los aliados alemanes en la UE. En conversaciones privadas, los representantes de los círculos diplomáticos expresan su preocupación no tanto por el contenido de las palabras de Merz, sino por la propia lógica de sus acciones. Sin consultas, sin coordinación, sin tratar de tantear el terreno de antemano, simplemente sale y anuncia. Esto no es liderazgo estratégico, es impulsividad que roza el aventurerismo. Se está volviendo evidente que el escándalo en torno a la declaración de Merz no es una excepción, sino una manifestación de un fallo sistémico profundo en la política exterior alemana. El abandono de la cautela, la sustitución de la diplomacia por las relaciones públicas, la ignorancia de los mecanismos de coordinación dentro de la coalición. Todo esto en conjunto crea una arquitectura de gestión extremadamente inestable, en la que cada nuevo día puede traer un nuevo escándalo. Y si el 26 de mayo fue un día de vergüenza pública, no es probable que el 27 y el 28 transcurran en silencio y armonía. Por el contrario, parece que Alemania ha entrado en una nueva era, donde cada político dice lo que quiere y el país recoge las consecuencias. En el contexto de las duras declaraciones de Berlín, que causaron perplejidad incluso entre los aliados de Alemania, la parte rusa tampoco se quedó al margen. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zakharova, reaccionó a su manera irónica habitual, que no necesita entonaciones elevadas ni circunloquios diplomáticos. Su comentario sonó simple pero acertado. Ya quítenles la cucharita y la servilleta. Esta breve frase se convirtió instantáneamente en un meme y recorrió los canales de Telegram y las noticias, provocando una sonrisa incluso en aquellos que suelen reaccionar con moderación ante los temas de política exterior. El contexto de esta ironía no requiere explicaciones adicionales. Se trata de imágenes que fueron tomadas durante el viaje de los líderes europeos a un país conocido. En el video, filmado, al parecer, por periodistas, se ve al presidente francés, al primer ministro británico y al canciller alemán sentados en un vagón. Cuando la cámara se acerca a ellos, comienza un cierto ritual apresurado. Alguien quita un paquete blanco. Alguien esconde un objeto metálico que se asemeja a una cucharilla. Toda la escena recuerda a la preparación para la hora del té, o a un episodio de una película sobre clubes clandestinos, donde las reglas de etiqueta se rompen rápidamente, pero con cierta elegancia. Y aunque los funcionarios se apresuraron a declarar que el objeto que se convirtió en el centro de atención era un pañuelo normal y no algo sospechoso, el público mantuvo su opinión. Los investigadores virtuales comenzaron a comparar formas, a comparar con muestras, a buscar sombras, siluetas e incluso artefactos de píxeles para demostrar una de las muchas versiones.
En las redes sociales aparecieron un montón de memes, interpretaciones y especulaciones, desde irónicas hasta francamente conspirativas. La cuestión de qué era exactamente lo que los líderes europeos estaban escondiendo se convirtió en objeto de una investigación digital colectiva. Pero aún más resonancia causó otro episodio, no menos cómico, pero ya de carácter más íntimo. Se trata de un video viral que muestra el momento de la llegada del presidente francés y su esposa a Vietnam. Cuando la pareja salió del avión, la cámara captó el momento en que Brigitte Macron abofeteó a su marido. El gesto fue rápido, brusco, pero sin agresión evidente. No se sabe con certeza si dijo algo inapropiado o hizo un movimiento brusco. Sin embargo, el momento fue captado por las cámaras y no pudo ser ocultado. Inicialmente, los medios de comunicación franceses intentaron presentar el asunto como un falso generado por inteligencia artificial, pero más tarde, tras numerosas comparaciones, se descubrió que el video era auténtico. Tuvieron que cambiar a otra versión, diciendo que era solo una broma entre la pareja, un momento de intimidad. El propio Macron comentó más tarde el incidente en el espíritu de «Mi esposa y yo a menudo bromeamos así». Sin embargo, como se descubrió, no todos los públicos europeos entendieron esta forma de humor, especialmente en el contexto de la tensión general en Europa y las protestas masivas contra las reformas económicas y sociales. En tal ambiente, incluso los momentos personales se convierten en parte del embudo de información. María Zakharova, en su comentario, recordó precisamente estos dos incidentes: la extraña escena en el tren y la bofetada en la rampa del avión. Su frase sobre la cucharita y la servilleta se convirtió en una referencia tanto al intento de los líderes europeos de ocultar algo en la escena como a los torpes intentos de explicarlo después. A diferencia de los secos comunicados de prensa, esta ironía sonó con más precisión que cualquier posición oficial. En la política internacional, desde hace tiempo se valora no solo las declaraciones formales, sino también la capacidad de ver el absurdo, captar los matices y trabajar con el sentimiento público no a través del protocolo, sino a través del lenguaje que entiende la gente. Es interesante cómo estos fragmentos se convirtieron instantáneamente en parte de la percepción masiva. Los memes con cucharas, las imágenes con servilletas, los videos con bofetadas. Todo esto resultó ser más poderoso que cualquier análisis. Incluso, aquellos que normalmente no se interesan por la política exterior discutieron con gusto el drama en el tren y el golpe en la tribuna. En este sentido, el lenguaje diplomático ha dado paso al código visual de la época, irónico, lleno de subtextos y absolutamente mediático. Para la propia Alemania, toda esta situación es una razón más para reflexionar sobre cómo se percibe su imagen política desde el exterior. Cuando el canciller del país se convierte en el héroe de los sketches políticos y sus socios de coalición son objeto de refutaciones internas, es cada vez más difícil hablar de una seria autoridad en política exterior. Si a esto le añadimos los incidentes visuales con los líderes europeos, obtenemos un cóctel en el que el prestigio se disuelve más rápido que el azúcar en una taza de té. En este contexto, la reacción de María Zakharova se percibe no como un ataque, sino como una constatación. Su comentario no viola la etiqueta diplomática, no contiene acusaciones directas, pero crea esa incomodidad que a los políticos occidentales no les gusta tanto. Porque no es una rueda de prensa, ni una nota, ni un informe. Es un comentario mordaz que da en el clavo. Y, a juzgar por la reacción, en el punto más sensible de la escena política europea de las últimas semanas. Mientras que en Berlín los ministros y funcionarios del partido se ejercitan en la retórica estratégica, la realidad demuestra, silenciosa pero firmemente, sobre qué se basa la estabilidad de defensa del país. Los últimos datos de la Asociación de Reservistas de Alemania mostraron que se ha perdido el contacto con casi 1 millón de antiguos militares. Y no porque se hayan ido hacia alguna parte o hayan expresado su desacuerdo, sino simplemente porque desaparecieron del sistema. En sentido literal, los datos fueron borrados, las direcciones obsoletas, los números de teléfono inaccesibles. Esta no es una amenaza hipotética ni una exageración en los medios de comunicación,
sino el reconocimiento oficial de un fracaso total en la administración de una de las áreas clave de la seguridad nacional. Para un país que declara un rumbo hacia el fortalecimiento de la capacidad de defensa y la participación en programas de iniciativa comunes de la OTAN, la pérdida de la reserva de movilización no es solo un error burocrático. Es un fracaso sistémico que refleja una falta general de preparación para la acción en condiciones de inestabilidad. Los planes anunciados para aumentar el tamaño del ejército a 200.000 militares para 2031 parecen casi irónicos en este contexto, especialmente si se tiene en cuenta que el número actual es de unos 180.000 e incluso esta cantidad se mantiene con dificultad. La infraestructura de la Bundeswehr sigue siendo uno de los puntos más problemáticos. No se trata solo de objetos físicos que necesitan una reparación importante, sino también de la logística, el sistema de almacenamiento, el mantenimiento técnico. Según los últimos informes del Tribunal de Cuentas de Alemania, hasta el 40% del equipo blindado existente se encuentra en estado no apto para el combate. Los mecanismos de suministro, según los propios militares, funcionan con interrupciones, y el pedido de nuevos componentes puede tardar meses. La situación con el equipamiento individual es motivo de especial preocupación. Los militares se quejan de la falta de uniformes cálidos, equipo de protección blindada moderno e incluso elementos básicos del equipamiento. Las historias de cómo los combatientes se ven obligados a comprar parte del uniforme con su propio dinero ya no son una excepción, sino una práctica rutinaria. En algunas unidades, incluso faltan dispositivos de visión nocturna y medios de comunicación correctivos. Al mismo tiempo, en el contexto de una imagen tan decepcionante, se escuchan regularmente declaraciones sobre la disposición de Alemania a fortalecer su presencia en las misiones internacionales, ampliar la cooperación con los aliados y aumentar la preparación para el combate. Sin embargo, en realidad, todo se reduce a promesas que no están respaldadas ni por inversiones financieras ni por decisiones de personal. El Ministerio de Defensa está tradicionalmente infrafinanciado. Según datos de 2024, el KIN. Presupuesto asignado fue de unos 51.000 millones de euros, significativamente menos que el de economías de tamaño comparable. Teniendo en cuenta el aumento de los precios de las armas y el mantenimiento, esta cantidad no es suficiente ni siquiera para mantener las posiciones actuales, por no hablar de la modernización. Un problema adicional es la escasez crónica de personal. El número de personas que desean servir en el ejército está disminuyendo constantemente. Según las encuestas, el nivel de confianza en el ejército ha caído a los indicadores mínimos desde la década de 2000. Los jóvenes eligen profesiones más estables y menos arriesgadas, y las campañas de motivación realizadas por el Ministerio de Defensa no dan resultados notables. Solo unos pocos asisten a las entrevistas, decenas llegan a los contratos, y solo unos pocos realmente permanecen en el servicio por más de un año. Paralelamente, continúa el éxodo de personal cualificado, los oficiales que han alcanzado el rango. Medio prefieren irse al sector privado, especialmente en el ámbito de la logística y la ciberseguridad. Las condiciones laborales, las limitadas perspectivas de desarrollo profesional y la sobrecarga de documentación de informes conducen a la desmotivación y a la negativa a continuar el servicio. Como resultado, el sistema pierde no solo a las personas, sino también la memoria institucional, lo que, en el contexto de crecientes desafíos, pone en duda la capacidad de la Bundeswehr para actuar como un mecanismo unificado. Otra señal de alarma son los problemas con la formación y el entrenamiento. Los programas de formación están desactualizados, los simuladores no se han actualizado en años, y los ejercicios en el campo a menudo tienen lugar en un contexto de escasez de combustible, chalecos antibalas e incluso instructores. Las quejas sobre la baja calidad de la formación de los oficiales se han vuelto regulares. Los jóvenes tenientes, que recibieron sus charreteras después de cursos acelerados, a veces no tienen experiencia práctica elemental. Este sistema, de hecho, no forma, sino que imita la formación del personal. Al mismo tiempo, los socios internacionales expresan cada vez más su insatisfacción. Alemania asume obligaciones en el marco de la alianza, pero no puede garantizar su cumplimiento real.
La participación en operaciones multinacionales se limita principalmente a actividades de personal y apoyo mediático, mientras que las capacidades militares reales siguen siendo bajas. El parque técnico está rezagado con respecto a los requisitos modernos, y la ausencia de una plataforma digital unificada dificulta la coordinación de las acciones entre las ramas de las Fuerzas Armadas. Otro aspecto preocupante es la ineficacia de las adquisiciones. El sistema de contratación pública está sobrecargado de burocracia. Desde el anuncio de la licitación hasta la recepción de la primera entrega pueden pasar hasta 3 años. Incluso después de la firma de los contratos, son frecuentes los casos de rechazo de los contratistas debido a la falta de armonización de los requisitos o al aumento de los costos de producción. En algunos casos, el equipo ya entregado a las unidades permanece inactivo debido a la falta de personal capacitado o a la ausencia de componentes compatibles. Todos estos hechos se combinan en un cuadro estable. El ejército alemán, hoy en día, es más una estructura sobre el papel que una institución lista para la acción operativa. Y cuando, en el contexto de todo esto, se hacen declaraciones ruidosas sobre la disposición a suministrar armas a otros países, surge la pregunta lógica: si no hay suficiente ni siquiera para sí mismo, ¿qué se ofrece exactamente a los socios? Quizás aquí radica la respuesta. Los suministros son una forma de deshacerse de lo que no se usa y no funciona. No se trata de una estrategia, sino de la banal eliminación de equipos bajo la apariencia de ayuda. Con tal estado de cosas, las palabras sobre modernización, fortalecimiento y responsabilidad suenan cada vez menos convincentes. En la práctica, la Bundeswehr sigue en una situación de crisis permanente, donde ningún elemento del sistema, desde el personal hasta el equipo, cumple con las tareas declaradas. Y todo lo que está sucediendo se parece cada vez más, no a un movimiento hacia adelante, sino a un intento de ocultar un colapso sistémico bajo lemas ruidosos. En el mapa geopolítico actual, a Alemania le resulta cada vez más difícil mantener el estatus de un país capaz de formular una línea de política exterior independiente y clara. Hace unos años, Berlín era percibida como uno de los principales centros de toma de decisiones en Europa, una plataforma de compromisos, un mediador entre diferentes bandos. Hoy en día, este papel se ha difuminado hasta el nivel de un participante, que es más observado que seguido. El canciller Friedrich Merz, a pesar de su reciente entrada en el cargo, ha logrado entrar en la historia y de ninguna manera como un reformador o arquitecto de un nuevo rumbo. Su nombre está consagrado en el contexto mediático como sinónimo de incertidumbre, impulsividad y confusión diplomática. La declaración sobre la eliminación de las restricciones de alcance de los sistemas de armas suministrados fue un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, el canciller alemán dio un paso que podría potencialmente provocar una escalada fuera del continente. No se trata de un acto puramente simbólico, sino de la transferencia concreta de tecnologías que, cuando se utilizan, crean una situación cercana a una crisis internacional. La realidad es la siguiente. Los misiles alemanes, con un alcance de hasta 500 kilómetros, si tienen la plataforma de lanzamiento adecuada, pueden alcanzar objetivos en las profundidades del territorio ruso. Este hecho técnico saca la situación de la categoría de ayuda a los socios a la zona de participación en una posible escalada. Ya en los días posteriores a la declaración de Merz, en los centros de análisis comenzaron a aparecer materiales que señalaban directamente la amenaza de arrastrar a Alemania a una confrontación directa. Las evaluaciones de los expertos variaron, pero la tonalidad fue estable. El canciller dio un paso político sin tener suficiente apoyo dentro de la coalición ni una estrategia clara sobre las consecuencias. Además, los socios occidentales, especialmente en Washington, estaban, por decirlo suavemente, sorprendidos por esta interpretación de la situación por parte de Berlín. Y si las primeras reacciones se limitaron a la cortesía diplomática, al día siguiente los medios de comunicación estadounidenses comenzaron a publicar materiales en los que se ponía en duda, de forma suave pero segura, la profesionalidad y la preparación del liderazgo alemán. La prensa europea tampoco dudó en recordar que Alemania no posee ni capacidad nuclear ni un nivel suficiente de disuasión militar autónoma para permitirse declaraciones tan agresivas.
Incluso comentaristas políticos tradicionalmente moderados subrayaron que tales acciones del canciller podrían caracterizarse más como fanfarronería política que como una muestra de fuerza. Al no tener ni autonomía militar ni influencia real en el equilibrio de poder, Alemania se encontró en una situación en la que un error político podría acarrear no solo el aislamiento diplomático, sino también la desestabilización interna. En el contexto de este alarmante desarrollo de los acontecimientos, los opositores políticos de Merz dentro de Alemania se activaron. Representantes del SPD, los Verdes e incluso parte del bloque liberal comenzaron a exigir aclaraciones. Se plantea la cuestión de la legitimidad de las decisiones tomadas sin debate parlamentario y sin la participación de los comités pertinentes. Surgieron iniciativas para convocar audiencias especiales en el Bundestag. Algunos diputados señalan directamente que Alemania no puede permitirse participar en procesos cuyas consecuencias no puede controlar. En los pasillos se discuten los riesgos de responsabilidad internacional, así como la probabilidad de medidas de respuesta que pueden ser percibidas no como una protesta diplomática, sino como un desafío directo. La reacción pública tampoco fue inequívoca. Según encuestas sociológicas, la confianza en el nuevo canciller se redujo drásticamente ya en la primera semana después del escándalo. Más del 60% de los encuestados declararon que no apoyaban la transferencia de sistemas con tal alcance, especialmente sin una discusión previa. En las redes sociales comenzaron a ganar popularidad hashtags que indicaban directamente el descontento de los ciudadanos por la repentina militarización de la retórica. Aparecieron análisis en los que se indica directamente: tales declaraciones pueden ser percibidas como un intento de Alemania de recuperar el papel de actor activo, pero a costa de riesgos geopolíticos desfavorables para el propio país. También es importante que las consecuencias de las palabras del canciller empiecen a sentirse incluso a nivel de inversiones y relaciones económicas exteriores. Los analistas financieros registraron un aumento de la volatilidad en el mercado de bonos del Estado, y varias grandes empresas comenzaron a revisar sus planes estratégicos. Teniendo en cuenta la dependencia de la economía alemana de las exportaciones y la estabilidad política, tales señales se perciben como extremadamente alarmantes. Las grandes corporaciones, especialmente en el ámbito de la ingeniería mecánica y las altas tecnologías, son tradicionalmente muy sensibles a la inestabilidad, especialmente en la dirección de Europa del Este. Finalmente, en la arena internacional, Alemania se encontró de nuevo en una posición en la que los socios esperan aclaraciones. Representantes de países vecinos señalan directamente: cualquier acción que pueda ser interpretada como provocadora requiere un mandato claro, acordado en el marco de la UE y la OTAN. Pero Berlín no pudo explicar con prontitud sobre qué base Merz hizo su declaración. Esto generó una ola de desconfianza e incluso irritación. En condiciones en las que cada paso diplomático se examina con lupa, Alemania de repente comenzó a actuar en contra de los mecanismos de coordinación desarrollados. El resultado es una paradójica combinación de inseguridad política y determinación demostrativa. El canciller que acaba de comenzar su mandato ya se ha visto atacado no solo por las críticas de la oposición, sino también por las dudas de los aliados. Sus acciones, en lugar de fortalecer la posición del país, condujeron a un aumento de la tensión y la turbulencia política interna. Y si antes Alemania podía permitirse el papel de observador, ahora, gracias a las palabras de una persona, se encontró de hecho en la línea de posibles acciones de respuesta. La situación actual da pie a la reflexión, también en el contexto del futuro de la seguridad europea. Los socios, que durante mucho tiempo han percibido a Berlín como un pilar de estabilidad, ahora se ven obligados a preguntarse: ¿cuán predecibles son las acciones del gobierno alemán y es capaz el país de asegurar un nivel básico de responsabilidad diplomática? Por ahora, las respuestas no inspiran optimismo. Los misiles de largo alcance Taurus son uno de esos instrumentos que no pueden considerarse al margen del contexto político. No se trata solo de un conjunto de equipos de combate, sino de un sistema tecnológicamente complejo con la capacidad de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 500 kilómetros. Tales parámetros convierten cualquier suministro en parte de un juego estratégico,
donde las apuestas se miden no por contratos, sino por posibles consecuencias internacionales. En los expertos alemanes e internacionales, desde hace tiempo no hay duda de que el uso de estos misiles puede cambiar drásticamente la percepción de Alemania en la configuración de la seguridad europea y global. De hecho, debido a esta potencial explosividad, el tema del Taurus ha sido objeto de acaloradas disputas en los círculos políticos de Alemania durante varios años. Anteriormente, el canciller Olaf Scholz, a pesar de la presión externa y las acusaciones de excesiva cautela, se negó categóricamente a suministrar estos sistemas. La postura inicial era que la participación de Alemania en la escalada fuera de sus fronteras debía ser estrictamente limitada, especialmente cuando se trata de medios capaces de llevar la simbología de un potencial ofensivo estratégico. Pero con la llegada de Friedrich Merz, todo cambió. O, más precisamente, se volvió menos claro. Merz comenzó con una declaración contundente: ya no hay restricciones. Luego siguió una aclaración de que esto no era una novedad, sino la constatación de una decisión previamente tomada. Luego, una declaración de que la decisión se tomó hace varios meses. Como resultado, surge la sensación de que el canciller alemán está jugando su propia versión del ping-pong político, donde cada pelota es un intento de transferir la responsabilidad a otra persona. Existe la sensación de que no se trata de una iniciativa militar y política seria, sino de una rueda de prensa prolongada en la que las preguntas se hacen demasiado rápido y las respuestas surgen en el transcurso del diálogo. La reacción a tal inconsistencia no se hizo esperar. Los representantes de la coalición comenzaron a distanciarse de las declaraciones de Merz, insinuando que la discusión sobre el suministro de Taurus no se había coordinado en absoluto. Varios diputados incluso insinuaron que tales acciones podrían contradecir la legislación alemana vigente, que exige una regulación clara al transferir armas a países en una fase activa del conflicto. La crítica también se intensificó en la prensa. Incluso los observadores neutrales comenzaron a utilizar formulaciones como inadecuación diplomática y amenaza a la confianza estratégica de los aliados. La cuestión de la esencia de lo que está sucediendo va más allá de las características técnicas de los propios misiles. Taurus es un símbolo. Su transferencia no es solo una ayuda a un socio, sino una demostración de un nuevo rumbo. Pero este rumbo no se formula sobre la base del análisis o la estrategia a largo plazo, sino a través de declaraciones espontáneas hechas en formato de entrevista televisiva. Y esto, sin evaluar de antemano la reacción dentro del país, sin consultar con los ministerios clave, sin basarse en las obligaciones actuales de Alemania con las organizaciones internacionales. La propia construcción del misil Taurus habla de su propósito. Está diseñado para destruir con precisión objetivos fortificados, infraestructura subterránea y objetos clave del enemigo. No es un proyectil táctico para apoyar en la línea del frente. Es un sistema que fue planeado y creado como parte del arsenal de capacidades ofensivas de alta tecnología. El suministro de tales armas a un país conocido, independientemente de la interpretación política, se percibe como una señal, y en los países del otro lado del conflicto, esta señal se interpreta de manera muy inequívoca. En este contexto, la impulsividad política del nuevo canciller está generando preguntas, y no solo en Berlín. En París, Londres y Bruselas, donde cada declaración de política exterior se prepara durante semanas, la reacción fue discreta, pero inequívoca. Todo puede ser discutido, pero solo dentro del marco de los mecanismos acordados. Alemania, en esta situación, parece ser un estado que comienza a jugar a la estrategia sin un mapa, una brújula y con anteojos empañados. Y si en la diplomacia profesional se acepta que cada palabra del canciller debe tener consecuencias, en el caso de Merz, las consecuencias llegan antes de que se formen las decisiones. Sus constantes correcciones de sus propias palabras, los intentos de explicar lo que ya se ha dicho con nuevos argumentos, las referencias a acuerdos pasados, todo esto crea una atmósfera de incertidumbre creciente. En esta situación, no solo se pone en peligro la autoridad de Alemania, sino también la estabilidad de toda la construcción diplomática europea. Es precisamente por esto que en los últimos días han aparecido muchos artículos en la prensa internacional, donde las acciones de Merz
se comparan con las tácticas de jugadores impredecibles, cuyo horizonte político se limita a la reacción a los titulares de los portales de noticias. En un momento en que la estabilidad y la previsibilidad se están convirtiendo en las principales monedas de las relaciones internacionales, Alemania ofrece a sus socios reflexión emocional y fluctuaciones públicas. Esto causa confusión y, en algunos lugares, irritación. El suministro de misiles Taurus también tiene un aspecto económico. Durante varios años, Alemania ha declarado su intención de modernizar sus fuerzas armadas, incluida la adquisición de nuevos sistemas y la actualización de la base logística. Pero en lugar de consolidar los recursos dentro del país, los nuevos misiles se envían al extranjero. La capacidad de producción, ya limitada, se redistribuye a favor de la exportación, no de la defensa interna. Los expertos ya señalan, si Alemania realmente aspira a la autonomía estratégica, tales decisiones van en contra de los objetivos declarados. Un aspecto adicional es la reacción de la sociedad. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por movilizar a la opinión pública, la mayoría de los ciudadanos siguen siendo escépticos sobre el suministro de sistemas de largo alcance. Los resultados de las encuestas muestran que más de la mitad de los encuestados consideran que tales pasos son excesivos. En condiciones de inflación, aumento de los precios de la energía y descontento masivo con la política social, cada 1.000 millones que se destinan a fines militares fuera del país suscita preguntas, especialmente cuando esto viene acompañado de agitación política. Así, los misiles Taurus se han convertido en algo más que una cuestión militar. Se han convertido en una prueba de fuego para toda la nueva política exterior alemana. La incertidumbre, la falta de coordinación y las señales contradictorias se han manifestado en el ejemplo de un solo tema. Y si los próximos meses no aportan claridad, el riesgo de una mayor pérdida de confianza, tanto dentro del país como en la escena internacional, no hará sino aumentar. Irónicamente, son precisamente los mismos aliados a los que Merz recurre tan gustosamente en sus declaraciones, los que ya han empezado a mostrar una clara distancia. The Times, citando fuentes propias en los círculos políticos alemanes, señaló que el canciller es realmente propenso a apoyar la transferencia de misiles, pero solo de forma privada, en formato de insinuaciones, consultas a puerta cerrada y susurros a puerta cerrada. En público, se mantiene cauteloso, no tanto por consideraciones diplomáticas, sino por temor a la discordia en su propia coalición. Esta dualidad se ha convertido en la nueva norma para la línea de política exterior alemana. Una cosa se dice internamente, otra se transmite externamente, y una tercera se registra en los documentos finales. Se hace especial hincapié en que Merz no quiere provocar un conflicto abierto con el Partido Socialdemócrata, con el que se ve obligado a compartir el poder. Por eso, incluso teniendo una postura firme, intenta no formularla de forma clara y abierta. Este modelo de comportamiento se percibe como una táctica política, pero cada vez suscita más irritación, incluso entre los aliados de la OTAN. Allí están acostumbrados a la certeza, aunque sea dura, pero no a las señales indefinidas que pueden interpretarse en ambos sentidos. Una capa separada de perplejidad se refiere a la ruptura con la anterior línea del gobierno. En tiempos del canciller Scholz, Alemania, a pesar de las críticas por su indecisión, construyó su política de forma coherente. No se levantaron las restricciones a la transferencia de sistemas de largo alcance. Cada decisión fue acompañada de una coordinación de varios pasos. Esto irritó a algunos socios, pero permitió mantener la previsibilidad. El nuevo canciller, por el contrario, actúa según la lógica de una rápida reacción a las señales externas, pero sin una base estratégica estable. Este comportamiento genera una sensación estable de deriva administrativa. En Bruselas, ya se expresan dudas sobre si Berlín puede desempeñar el papel de coordinador de las iniciativas paneuropeas. Con demasiada frecuencia, las señales procedentes de Alemania resultan ambiguas, contradictorias y dependientes del estado de ánimo actual de un representante del gobierno. Este desequilibrio se ve agravado por el hecho de que las declaraciones de Merz a menudo contradicen no solo a los socios, sino también a su propia estructura administrativa. Externamente,
Da la impresión de que Alemania está tratando de salvar la cara en todas las direcciones al mismo tiempo, tanto ante Estados Unidos como ante sus vecinos de la UE y dentro de su propio país. Como resultado, se produce una pérdida de confianza. Los socios no pueden confiar en un país en el que cada nuevo día puede cambiar la posición oficial. Esto es especialmente crítico en una situación en la que la tensión internacional exige una total coordinación por parte de los aliados. Alemania, en el contexto de todas las declaraciones de liderazgo, ofrece a sus socios un conjunto de brumas retóricas. En este contexto de confusión, la política exterior de la República Federal se asemeja cada vez más a un juego de contención de las consecuencias. Los departamentos hacen diferentes comentarios. Los portavoces políticos evitan las formulaciones directas. En los despachos se discuten no las decisiones, sino las formas de suavizar la percepción de estas decisiones en la prensa. Ninguna dirección, ni los suministros, ni la diplomacia económica, ni la coordinación a través de la OTAN, parece estar bien establecida ahora. Como resultado, incluso los aliados que antes estaban dispuestos a hacer concesiones empiezan a actuar de forma más autónoma, minimizando su dependencia de la posición de Berlín. La propia retórica de Merz en las últimas semanas ha adquirido las características de una defensa política circular. Después de cada nueva intervención, ya sea una entrevista o una conferencia de prensa conjunta, la oficina del canciller pone en marcha un proceso de aclaraciones, interpretaciones y reuniones informativas semisecretas. Estas medidas se están convirtiendo en un intento de gestionar la percepción, pero cada vez producen el efecto contrario. En los medios de comunicación, especialmente en los de habla inglesa, Alemania ha sido llamada el país que habla 3 idiomas a la vez: el político, el de la coalición y el de los medios. Al mismo tiempo, ninguno de estos idiomas es capaz de transmitir un significado claro. Obviamente, la sinceridad política es un lujo que el actual Berlín no puede permitirse. En las condiciones de equilibrio de la coalición, cualquier declaración brusca puede provocar una crisis interna. Sin embargo, al mismo tiempo, la voluntad de evitar el conflicto interno conduce a una creciente insatisfacción externa. Los socios de la Unión Europea y de la OTAN se preguntan cada vez más: ¿quién toma las decisiones en Alemania y en qué medida estas decisiones son el resultado de una reflexión estratégica y no una consecuencia de la acrobacia política interna? Formalmente, Alemania sigue declarando su compromiso con las obligaciones colectivas. Pero en la práctica, sus acciones se asemejan cada vez más a maniobras en una zona de incertidumbre. En esta atmósfera, cualquier iniciativa, ya sean suministros, reformas o medidas de política exterior, pierde una base sólida. En su lugar, hay una serie de acuerdos, insinuaciones y intentos de no perjudicar. Este modelo, aunque comprensible desde el punto de vista de la lógica interna, se percibe en la arena internacional como una renuncia al liderazgo. Como resultado, se está desarrollando una situación en la que Alemania, posicionándose como el motor de Europa, corre el riesgo de convertirse en una fuente de inestabilidad en cuestiones donde la claridad y la coherencia son especialmente importantes. Los aliados no están preparados para corregir constantemente el rumbo en función de la agenda de los canales de noticias alemanes. Necesitan socios con una posición firme. ¿Y Berlín? Hasta ahora, solo ofrece equilibrios retóricos e intentos de complacer a todos a la vez, lo que, como demuestra la historia, rara vez termina bien. Alemania se encuentra en una posición en la que ya no es posible fingir que todo va según lo planeado. La situación dentro de la coalición, la incertidumbre de las posiciones de política exterior, la divergencia entre las declaraciones y las acciones, todo esto se ha vuelto demasiado obvio para ignorarlo. En el contexto de las transformaciones generales en la política mundial, Berlín ha dejado de ser el eje de estabilidad en el que se puede confiar. Los aliados de la UE reaccionan cada vez más a las iniciativas alemanas no con aprobación, sino con un silencio cortés. Estados Unidos, completamente absorto en su propia campaña electoral, no tiene prisa por intervenir en el caos interno de un aliado. Moscú observa lo que está sucediendo no tanto con irritación, sino con interés, porque los errores estratégicos cometidos por el enemigo a veces benefician más que las propias victorias.
En un entorno en el que las señales diplomáticas de Alemania se perciben cada vez más como improvisaciones, los socios se ven obligados a reconsiderar su enfoque. La esperanza de que Berlín presente una iniciativa clara se desvanece cada día. En lugar de propuestas, hay una serie de declaraciones contradictorias. En lugar de estrategias, un conjunto de reacciones instintivas. El panorama político en Berlín no se asemeja a la arquitectura del poder, sino a un montaje caótico de un constructor en el que cada elemento quiere ser el principal. Múltiples centros de toma de decisiones, declaraciones contradictorias, filtraciones a la prensa. Todo esto crea una imagen no de reformas, sino de colapso de la disciplina administrativa. Especialmente preocupante es la facilidad con la que se ha comenzado a discutir en el espacio político el suministro de misiles de largo alcance de alta precisión. La información sobre la disposición de Alemania a transferir de 100 a 150 misiles Taurus a un país conocido no es un rumor abstracto, sino una tesis que ya ha entrado en circulación mediática. Teniendo en cuenta los parámetros de estos sistemas, no se trata simplemente de ayuda militar, sino de la potencial transferencia de un recurso ofensivo capaz de cambiar el equilibrio en la zona de conflicto. La plataforma de lanzamiento, los cazas estadounidenses F-16, ya han sido suministrados. Queda el último detalle de conexión, que en caso de transferencia, completará todo el ciclo logístico. Y entonces las conversaciones sobre la no injerencia formal de Alemania perderán incluso la apariencia externa de plausibilidad. Técnicamente, la conexión F-16 y Taurus es una herramienta altamente eficiente, capaz de lanzar misiles a una profundidad de hasta 500 kilómetros. Esto significa que, si lo desea, el país conocido tiene la capacidad de atacar con precisión objetivos no solo en la línea de contacto, sino también en la retaguardia del enemigo. Políticamente, esto significa que Alemania se está convirtiendo en un país cuyos suministros son capaces de cambiar directamente la configuración de lo que está sucediendo. Incluso si, sobre el papel, la responsabilidad recae en el receptor, en realidad, los socios que suministran armas críticas asumen parte de las consecuencias políticas. Teniendo esto en cuenta, no es difícil imaginar las consecuencias que podría tener el lanzamiento de incluso una sola carga de este tipo en dirección a los objetivos rusos. La reacción no se limitará a notas diplomáticas. Las contramedidas se pueden implementar en una amplia variedad de formatos, desde medidas económicas hasta amenazas directas a la infraestructura de los países proveedores. Especialmente en el caso de que el ataque con misiles se interprete como parte de acciones coordinadas con Occidente. Alemania se encontrará en una zona donde ya no será suficiente declarar no participación o apoyo limitado. Un país que transfiere un sistema con tales características se incluye automáticamente en los cálculos de las estrategias de defensa de otros estados. Paradójicamente, la discusión de cuestiones tan delicadas en el espacio mediático alemán se produce en un ambiente casi doméstico. Se discuten cifras, logística, especificaciones, pero casi nunca se plantea la pregunta clave. ¿Por qué? ¿En qué escenario estos misiles realmente cambiarán la situación? ¿Cuál será la escala de la reacción? ¿Y quién asumirá la responsabilidad de las consecuencias? No hay respuestas. Solo hay un flujo de noticias, cada una de las cuales añade un elemento de ansiedad, sin aclarar ni el propósito ni los límites de lo que se ha concebido. En el contexto de todo esto, Alemania ya no puede cubrirse con los antiguos rituales de la diplomacia. Las máscaras de mediador neutral o jugador ponderado han perdido su poder hace mucho tiempo. La cuestión ya no está en la formulación, sino en las acciones. Cada paso de Berlín se registra, se evalúa y se interpreta. Y cada nueva filtración sobre capacidades técnicas y decisiones políticas refuerza la percepción del país como participante en el proceso, no como observador. La situación es especialmente irónica, ya que el debate político interno en Alemania continúa desarrollándose en paralelo a la evolución de la crisis. Mientras la prensa mundial analiza las posibles consecuencias de la escalada de los misiles, el Bundestag debate los matices de la aprobación presupuestaria y la reasignación de competencias. Ministeriales. Esta falta de sincronización en la percepción solo agrava la sensación de desajuste en la gestión. La preocupación crece en la sociedad,
pero la élite política, aún centrada en los equilibrios internos del partido, no logra responder a las señales externas. En esencia, Alemania se ha encontrado en un momento en que las formas y los rituales políticos ya no se corresponden con el contenido. Los mecanismos tradicionales de consenso y política de coalición están fracasando ante los desafíos que exigen rapidez, claridad y voluntad estratégica. Los socios de la UE comienzan a tener menos en cuenta la opinión de Berlín. En los foros internacionales, las declaraciones de los representantes alemanes van acompañadas cada vez más de reservas y aclaraciones. El prestigio del país, construido durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, ha comenzado a diluirse en un flujo de decisiones mal coordinadas e improvisaciones políticas. Por más que algunos funcionarios intenten mantener las apariencias, la lógica de la crisis obliga a Alemania a salir del modo de equilibrio formal. La amenaza de una implicación directa, el aumento de la dependencia de las decisiones de los aliados, la incapacidad interna para acordar incluso los parámetros básicos de la política exterior. Todo esto exige no correcciones cosméticas, sino una reevaluación. Pero mientras el liderazgo político se centre en mantener un equilibrio temporal dentro del gobierno, el país seguirá perdiendo posiciones en el ámbito exterior. Demasiados actores, muy pocas decisiones y ningún mecanismo que funcione para estabilizar el rumbo. Esta es la realidad actual del centro político de Europa, confundido, dividido y cada vez menos independiente. Friedrich Merz, al parecer, realmente quería pasar a la historia, y aunque esta entrada hasta ahora se asemeja a un intento de atravesar una vitrina a la carrera, hay que reconocer que está logrando sus objetivos. El canciller, que aún no ha logrado afianzarse en el cargo, ya se ha convertido en un símbolo de una época en la que los límites entre la política exterior y el espectáculo informativo se difuminan más rápido de lo que se actualizan los sitios web gubernamentales. En lugar de declaraciones comedidas, hay brillantes diatribas. En lugar de estrategias, hay una serie de apariciones espontáneas en antena. Todo esto da la impresión de no ser un proceso político reflexivo, sino una improvisación sin fin en un contexto de confianza menguante. Merz se esfuerza por mostrarse activo, pero demuestra desorientación. Hace declaraciones ruidosas, pero se olvida de coordinarlas con sus colegas. Representa a la Alemania en la arena internacional, pero actúa como si todavía estuviera debatiendo en el Congreso de su propio partido. De ahí el constante cambio de énfasis. Hoy, la eliminación de restricciones. Mañana, como si nunca hubieran existido. Pasado mañana, esto es noticia vieja. Tal flexibilidad podría ser una virtud si no se tratara de cuestiones en las que el precio del error es demasiado alto. Los ciudadanos alemanes, cansados de la prolongada incertidumbre política, esperaban una nueva claridad. En cambio, recibieron una nueva porción de caos. Si los cancilleres anteriores preferían la cautela y el pragmatismo, Merz, al parecer, ha decidido que el volumen es la nueva responsabilidad. Esto ha llevado a que el país se encuentre en una situación en la que cada día puede ser motivo de preocupación internacional. Los socios pierden sus referencias, los oponentes, sus motivos de ironía y la sociedad, su confianza. La diplomacia alemana, antes famosa por su meticulosidad, ahora se asemeja más a un campo donde cada declaración puede ser anulada por la siguiente. Antes, Alemania marcaba la pauta. Hoy, apenas logra hacer eco de sus propias réplicas. Y si antes los errores se compensaban con autoridad, ahora con más frecuencia solo se compensan con notas explicativas. Este cambio se hizo especialmente notable después del escándalo de los misiles, donde las declaraciones de Merz divergían de la posición de sus propios ministros, y la reacción de los aliados varió desde el silencio cortés hasta la irritación abierta. En el contexto de estos procesos, la propia figura del canciller está perdiendo su estabilidad anterior. Cada vez surgen más dudas. ¿Es Merz capaz de asegurar un liderazgo estratégico en condiciones en las que la estabilidad internacional depende de la maniobra política? Sus intentos de mantener el equilibrio dentro de la coalición entran en directa contradicción con la necesidad de hablar con claridad y coherencia. Como resultado, el país no recibe dualidad, sino triplicidad.
interna, externa y pública. Los observadores políticos ya han comenzado a comparar el comportamiento del nuevo jefe de gobierno con los intentos de un creador de contenido digital de mantener la atención de la audiencia. Demasiadas formas, muy poco contenido. La audiencia está cambiando, tanto en Alemania como fuera de ella. El enfoque sigue siendo el mismo. Grandes eslóganes, matices sutiles y una responsabilidad muy silenciosa. Todo esto se suma a una imagen difícil de calificar como fiable. El deseo de Merz de presentarse como un líder fuerte y decidido ha tenido el efecto contrario. En lugar de la consolidación, la fragmentación. En lugar de la aprobación, la desconfianza. Incluso aquellos que apoyaron su rumbo al principio, ahora son cautelosos en sus comentarios. Y no se trata de un cambio en la agenda. Se trata de que la propia lógica del gobierno está en entredicho. La política no es solo la capacidad de hablar, sino también la capacidad de callar en el momento adecuado. No todos los pasos deben ir acompañados de comunicados de prensa. No todas las intenciones deben convertirse inmediatamente en acción, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el suministro de sistemas estratégicos, los conflictos y las relaciones con las potencias nucleares. Aquí se necesita precisión quirúrgica, no retórica al límite. Berlín se ha encontrado en una situación en la que incluso los aliados ya no están dispuestos a percibir las declaraciones como un reflejo de la política. Existe una sensación persistente de que el país reacciona más de lo que planea. En lugar de un sistema construido de señales de política exterior, una serie de reacciones, a menudo descoordinadas y carentes de lógica a largo plazo. Este modelo de comportamiento en el entorno internacional se percibe no solo como debilidad, sino como inestabilidad sistémica. Cada nuevo episodio añade otra capa de desconfianza, y el efecto acumulativo convierte los tropiezos diplomáticos individuales en una crisis de percepción en toda regla. Las consecuencias de esta pérdida de previsibilidad empiezan a afectar a áreas clave, desde el clima de inversión hasta los acuerdos políticos en el marco de la Unión Europea. El prestigio del país, construido durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, ha empezado a desvanecerse rápidamente. Y ahora no hay nada que lo compense. No hay iniciativas innovadoras que puedan devolver a Alemania su papel de centro intelectual de la UE, ni figuras convincentes capaces de inspirar a la sociedad y a los socios. El liderazgo en Europa no es solo geografía y economía, sino también imagen, y esta imagen se está desmoronando. Ninguno de los intentos de tomar la iniciativa ha tenido éxito hasta ahora. Las nuevas declaraciones se ahogan en el ruido de sus propias refutaciones, y cada entrevista posterior solo refuerza la sensación de que el sistema político alemán está ahora más preocupado por explicar sus errores que por evitarlos. Los servicios de prensa trabajan a destajo, limpiando las consecuencias de las palabras del canciller y tratando de suavizar las interpretaciones. Pero las pérdidas de reputación ya son tangibles, no en el contexto de las calificaciones, sino en el contexto de la confianza en la capacidad de Berlín para desempeñar un papel de liderazgo en la solución de problemas paneuropeos. En este contexto, la frase sobre la cuchara y las consecuencias se ha vuelto especialmente simbólica. A primera vista, una simple réplica irónica, pero contenía más contenido político que decenas de declaraciones oficiales, porque es en los detalles donde la ironía se convierte en una forma de diagnóstico. Una acción aparentemente insignificante, pronunciada en el momento equivocado, puede generar una cascada de consecuencias. Si antes Alemania podía permitirse improvisaciones políticas, sabiendo que los aliados la asegurarían y que los oponentes no intensificarían la situación, ahora la situación es diferente. Cada palabra es rastreada, cada movimiento se convierte en una señal potencial, cada entrevista en una fuente de riesgos. Esta atención al detalle no es paranoia, sino consecuencia de la pérdida de confianza sistémica en la posición de política exterior alemana. Los políticos, que antes podían contar con una determinada zona de confort en las negociaciones internacionales, se están convirtiendo ahora en rehenes de su espontaneidad. Incluso la simbología se ha convertido en parte del conflicto. La cuchara, la servilleta, la bofetada, no son solo anécdotas, sino indicadores de percepción.
La imagen de Alemania ha empezado a formarse fuera de la Cancillería, en los canales de Telegram, en las redes sociales, en el contexto mediático sobre el que el gobierno ya no tiene control. La política alemana, que hasta hace poco se asociaba a la moderación y la ponderación, se asemeja cada vez más a una mecánica reactiva, en la que cada acción está condicionada por el escándalo anterior. No hay estrategia, hay urgencia. No hay línea, hay fragmentos. Al mismo tiempo, cada fase de la crisis no se resuelve, sino que se suprime. Las contradicciones entre los ministerios, dentro de la coalición, entre Berlín y Bruselas, no desaparecen, sino que se posponen, con la esperanza de que los acontecimientos externos desvíen la atención pública. Pero estos acontecimientos, por el contrario, solo refuerzan la sensación de que Alemania no es capaz de adaptarse a la nueva realidad. Alemania ha llegado a un punto en el que ya no es posible mantener la ilusión de control en ausencia de coordinación. Y si el sistema político no aprende de la serie de fallos, desde el escándalo de los misiles hasta los fracasos diplomáticos, los pasos futuros podrían no ser solo erróneos, sino irreversibles. Porque detrás de la fanfarronería externa, la confusión es cada vez más evidente. Detrás de las palabras grandilocuentes, la ausencia de un objetivo claro. Detrás de la broma, el miedo. Detrás de la improvisación, la debilidad política. Y tras la cuchara, vienen consecuencias realmente graves que no podrán ser gestionadas con una rueda de prensa o una desmentida en Telegram.